empezar, quería empezar con esto, digamos, repudiando los hechos de violencia, del desalojo de la comunidad mapuche en Perú. Repudiamos la presencia de Benetton en territorio argentino y nos solidarizamos profundamente con el pueblo mapuche. No hablaré acá entonces sobre los procesos técnicos de la explotación minera o sobre los procedimientos que implican la megaminería, sino partiré aclarando especialmente que la megaminería no se da en un contexto de aislamiento. No es una isla, sino todo lo contrario. Se desarrolla en un marco de múltiples aristas que implican lo social, lo económico, lo político y lo simbólico, de manera simultánea. Dejaré entonces para los especialistas y expertos en materia de minería las respuestas que todos necesitamos escuchar, para comprender finalmente, según ellos, que la megaminería es una actividad sustentable que aporta el crecimiento económico de las regiones donde asienta sus fauces. Solo quiero nombrar, al pasar, algunos casos. Con respecto al patrimonio cultural, el reclamo que hay sobre la cueva de Arroyo Feo, la cueva de las Manos, el camino del Inca en Perú, el paisaje cultural cafetero en Colombia y el pueblo huichol y el cerro Wirikuta en México, donde se han alzado muchas voces reclamando que las mineras salgan de su territorio. Además, contar, creo que son los mejores ejemplos y que nos ahorran palabras, la contaminación del río Potrerillos en Hachal con el derrame de cianuro por parte de la mina Veladero, en la mina Veladero y la empresa Barricol, la contaminación de las termas del Río Hondo en Santiago del Estero y la contaminación también en Abrapampa, donde según el fiscal Gómez el 80% de los niños tienen plomo en su sangre. Todos son casos donde la megaminería ha asentado sus fauces, sus dedos y ha escarbado el territorio más allá de las minas. Don Goyo Barrenuevo, puestero del Cerro Famatina, atesoraba memorias de restos de indios, de caminos del Inca, de yuyos, de vientos helados en las pampas de altura. Su cocina llena de hollín tiznaba las palabras a medida que conversábamos alrededor del pequeño fogón. Siempre volvíamos a él, a sus recuerdos, a sus mapas de paisajes, de historias, que él, por el simple hecho de convivir con la tierra y no sobre ella, había aprendido y adquirido los signos, la sensibilidad, los códigos sobre los cuales el cerro, emblemático y majestuoso, constituyó su milenaria biografía. Su casa, de piedras rojas, en aquella inmensa pampa amarilla, insinuaba a lo lejos un recodo encendido donde encontrar cobijo. Él nos mostró los trazos rústicos que dibujaba el camino del Inca, reptando hacia las cumbres como una serpiente de roca. Nunca le pude preguntar, porque siempre nos deteníamos en las cosas de indios que a él lo apasionaban, si sabía que su cerro estaba acechado por proyectos de minería que buscaban excavarlo, ultrajarlo hasta dar con sus huesos hecho de estratos profundos. Sabía que los indios habían elegido las faldas de su cerro para vivir, como él lo había hecho, a veces solo con sus perros y sus ovejas, otras en compañía de su hermano Cachi. La memoria del cerro ha quedado herida con la reciente partida de Goyo y Cachi. Sus memorias volvieron a donde una vez nacieron. Su existencia hizo patria en aquel recodo donde vive, dicen, los seres de la montaña, y donde también reside, enterrada, la riqueza que otros cobijan. Un poco la puerta de entrada para esta memoria respecto del patrimonio cultural y la megaminería es
La vida que llevaba don Goyo Barrionuevo y sus memorias, sus secretos de yuyos, de pircas, de morteros, de guanacos. Vivía casi aislado en el puesto de Tres Piedras, solito, a veces con su hermano, cuidando sus ovejas y custodiando sus memorias también. Antes de seguir avanzando, yo quisiera también contraponer acá dos visiones respecto de la montaña. La montaña, según, como digo, una poética andina del paisaje, donde se ve y se concibe la montaña como un lugar sagrado, un lugar con vida. La cultura andina en general mira a la naturaleza de una manera animista, o mira el mundo de una manera animista. Todo tiene vida: el cerro, la planta, las piedras. Hay algo que mueve a esos seres humanos y no humanos. Y otra mirada totalmente contrapuesta será nuestra mirada occidental, nuestra mirada afincada desde el extractivismo: el cerro como recurso económico, el cerro como un recurso a explotar. Acá algunas de las ilustraciones que acompañan una publicación ya antigua de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Un cronista indígena del Virreinato del Perú, donde casi contó mejor dicho, la vida del Imperio Inca por medio de los dibujos, además de textos escritos en quechua. Algunas de estas imágenes son, bueno, podemos ver cómo se veían a las montañas como lugares sagrados, como deidades. Se ofrecían ofrendas, se las consideraba como lugares vivos. Algunos de nuestros cerros emblemáticos en el noroeste argentino y en Cuyo, por ejemplo el cerro Incahuasi, el cerro Aconcagua, el cerro El Toro en San Juan y el Nevado de Chucha en Salta, todas estas memorias han sido veneradas por los incas y seguramente por pueblos anteriores a los incas. Sabemos que los incas después aglutinaron, domesticaron a su conveniencia algunas deidades locales, pero en sí la mirada andina es común en cuanto a entenderlas como lugares con vida propia. Y nuestro cerro Famatina, nuestro cerro majestuoso y emblemático, tiene en sus cumbres, esas dos cumbres nevadas, el Negro Vero y el General Belgrano, según investigaciones de algunos arqueólogos, Schobinger en la década del 60 y Ceruti más adelante, ya en el 2000, han encontrado restos de santuarios de altura construidos por los incas en las cumbres de estos cerros. De nuevo, estamos viendo al cerro como un lugar sagrado, como memoria. Y había un ritual muy conocido que hacían los incas que se llamaba la capacocha, donde una posible ofrendas hayan sido los famosos niños, por ejemplo, en el Yuyeyaco, en Salta. Pero más allá del sacrificio, tiene que ver, considerarlo como un lugar cargado de vida. Por eso se le pide, por eso se le reza, por eso se le augura suerte, se le pide. O manifestaciones más actuales como no me sale el nombre ahora. Este es un ritual que se lleva en Perú, que es no me sale el Inti Raymi, pero no es el Inti Raymi, es el Corpus Christi, ya me va a salir, donde se venera también parte de un cerro, el Sinacara, en Perú, muy conocido, y donde, por ejemplo, se venera a la montaña, los pueblos andinos nuevamente hundiendo, conectándose con la tierra, con la montaña. No va a salir el nombre ahora, ya no va a salir el último. Esto, ¿no? Y entonces una mirada andina que ve el cerro como con vida, como lugar sagrado, y una visión contrapuesta como sería una visión occidental desde el punto de vista del extractivismo, donde es puramente un recurso a explotar, una piedra que no tiene vida. Llegando a nuestro territorio y más en el corazón del conflicto megaminero o de la minería en La Rioja, nos tocó cuando el gobernador Massa estaba en disputa con Beder, y estaba en disputa también dos modelos totalmente contrapuestos de desarrollo en la Sierra Famatina. Yo en su momento trabajaba en la Dirección de Patrimonio Cultural y nos tocó, vamos a plantearle al gobernador Massa, porque estábamos haciendo dos cosas distintas. Por un lado se quería hacer la explotación del Cerro Famatina con Barricol en el distrito minero La Mexicana, y por el otro lado estábamos trabajando en el proyecto Capañán para declarar el Camino del Inca Patrimonio de la Humanidad. Entonces claramente el mismo territorio era visto de dos puntos de vista totalmente distintos. Esto que estoy marcando acá abajo
es el distrito minero La Mexicana, con coordenadas que nos había pasado en su momento la dirección de minería, y más al norte, separado casi por 11 kilómetros aproximadamente, la traza del camino incaico que nosotros habíamos propuesto desde La Rioja junto a otros arqueólogos como representante de la provincia para declararlo o integrar ese gran proyecto internacional junto a 6 países latinoamericanos, el Capañán. Pero además en el corazón del distrito minero La Mexicana estaba el tambo de Pampa Real, estaba el cerro o el santuario Negro Overo que mostrábamos recién, estaba el pico General Belgrano, la cumbre principal del cerro Famatina. Todo esto era parte del territorio o de ese paisaje que estaba siendo acechado por el proyecto de minería en el cerro Famatina. Obviamente lo que nosotros planteamos que no podíamos, o que tome una posición el gobierno provincial respecto de, ¿qué hacíamos? Porque declarar el camino del Inca como patrimonio de la humanidad teniendo una explotación minera que volaba el cerro a escasos kilómetros no tenía sentido. Por supuesto nosotros alentábamos de la parte desde el punto de vista del patrimonio cultural también a las asambleas a tomar y a ver en el patrimonio también otra arma de defensa del territorio, porque también podemos criticar, y mañana seguramente mi colega y amiga Karina Cofré no va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero porque yo creo que la declaración del Camino del Inca como patrimonio de la humanidad es una posibilidad de desarrollo para la zona, pero también teniendo muchos recaudos, ¿no? La UNESCO también es para temer en algunas cosas, ¿no? Pero sí es exponencial la visibilidad internacional de la zona, y que no dispare intereses o especulaciones inmobiliarias como pasado en Quebrado Humahuaca, ¿no? Que es totalmente muy triste. Este paisaje, para mostrarles, para hacer los recorridos, vamos entrando, subamos a la mula, vamos transitando un poco la Sierra Famatina, que por suerte la puedo conocer un poquito. Esta es una visual, una imagen del camino doble incaico, las que vamos a ver acá, a la izquierda, estas 3 trazas que están por acá, son huellas actuales. Acá va la última que se hizo, porque es un lugar que tiene mucha erosión por causas de la lluvia. Y acá estas líneas casi ya muy tenues, desdibujadas en el paisaje, es el camino inca, ¿no? Es un camino doble, único en su tipo en el noroeste argentino. Por ejemplo, esta es una sesión del Consejo Deliberante que llevó adelante en La Pampa, la Gencal. Atrás tienen ahí el camino doble, cuando se declaró el Capañán como Patrimonio Mundial de la Humanidad. El festejo, la gente festejando esa declaratoria, que llevó mucho tiempo, desde el año 2011 que se estuvo trabajando, y recientemente en el año 2014 se pudo declarar Patrimonio de la Humanidad. Acá una visual ya parado en el camino inca, en el camino doble incaico, con sus 2 trazas, uno de 7 metros y otro de 3 metros de ancho. Es un camino doble que atraviesa toda esa pampa de la Gencal. Hacia abajo estamos viendo allá la última serranía, es la Sierra del Velasco. Estamos viendo de oeste a este. La traza del camino inca que empieza a serpentear y a subir la Sierra Famatina. Ahí vemos parte de la traza del camino inca. Esta es una tecnología de construcción que se llama despejado y amojonado. Se sacan las piedras del camino y se las amojona o se las dispone a la orilla, marcando una hilera de piedra. Acá casi una herida en el cerro, la traza del camino, que es, ya estamos bajando hacia el puesto de las Píricas, cerca de Vinchina. Este ya es el otro lado, la vertiente occidental del Famatina. Por suerte esto se mantiene muy marcado y en buenas condiciones, porque hasta en la actualidad los arrieros y los puesteros lo atraviesan para ir de un lugar al otro de la Sierra Famatina. Unen el Valle del Antinaco con el Valle del Bermejo. Nosotros caminando son 3 a 4 días, ellos a mula seguramente en un día o 2 días ya están del otro lado. Esta es la tambería de Pampa Real, situada abajo del santuario Negro Overo.
están, como les decía, en el centro, en el corazón del área de conflicto minero en la Sierra Famatina. Esto seguramente sirvió para alojar a los peregrinos que llegaban en alguna época del año, según un calendario establecido, ritual o simbólico, para venerar la montaña y los santuarios que estaban arriba en el cerro. Ese paisaje, la sierra, es un paisaje cultural hermosísimo, riquísimo, hay muchísima vida natural, hay mucha vida y vestigios de indígenas, no solamente incaicos, sino mucho antes. Hay puntas de proyectil de culturas cazadoras recolectoras que podemos calcular en 6.000 años antes del presente. Tenemos presencias de apachetas prehispánicas, y estas fotos cedidas gentilmente por la Asociación Intihuayco son los santuarios de altura construidos acá en el Negro Vero. Allá está la cumbre principal, cerca de los 5.800 aproximadamente. Estas son construcciones que están en los 5.500, arriba del cerro. Tiene que ver con esa arquitectura simbólica construida por los incas relacionado a los rituales de la montaña. En esto quiero agradecer a Alfredo Salinas, que me prestó la foto, que muy gustosamente siempre participa y nos presta colaboración, ya que él es el único en llegar allá arriba. Esto también es una plataforma ritual en la cumbre del cerro. Así que bueno, esto es un lugar apropiado, es un lugar con vida. Lo fue en el pasado, y lo es, mejor dicho, en el presente. Acá está la tambería de Pampa Real y el santuario del Negro Vero arriba. También pasa lo mismo con la reserva de Laguna Brava, que también no quería dejar de mencionar. Lo mismo, son paisajes hermosos, son paisajes cargados de historias. Los cerros han sido venerados, el Cerro Veladero, el Cerro Don Mario, a la vuelta de la laguna. Todos tienen presencia inca de haber sido venerados en el cerro. Nosotros hemos encontrado también vestigios de los famosos arrieros históricos que atravesaban la zona cordillerana de La Rioja para llegar a Copiapó. Tenemos este tipo de arte rupestre de tiempos históricos. Podemos reconocer casi como las marcas de sangre, las señales que tenían los animales en el lomo estaban plasmadas en las piedras. Esto marcaba el itinerario fijo de transhumancia o de comercio y también de contrabando en algunos sentidos en la cordillera andina anterior al establecimiento de la gendarmería en la frontera y antes también de concebir el cordón de los Andes como frontera de un lugar a otro. Porque digo esto de frontera, la concepción nuestra es de verlo como un hito natural que interfiere o que la comunicación entre ambos pueblos, de un lado y de otro en la cordillera. Tenemos presencia en La Rioja de valvas del Pacífico, de una valva que es el Argopecten purpuratum, que es una valva que crece en el Pacífico, y sin embargo la hemos encontrado en el sur de La Rioja. Entonces estamos viendo que la gente se comunicaba sin ningún problema de un lado y del otro de la cordillera. Estos refugios históricos construidos hace fines del siglo XIX para apuntalar y para sostener también la arriería colonial y de ganado a pie hacia Chile. Bueno, esto es Famatina, esto es el cerro, esto es el patrimonio cultural que está asociado a estos lugares, el patrimonio natural también que sin lugar a duda está imbrincado con lo anterior, los animales, la gente con sus sabidurías, con sus memorias, con sus conocimientos. Yo creo que están acechados todas sus memorias, como las tuvo la memoria de Don Goyo también, y si nosotros no tenemos los recaudos de preservar, de salvaguardar y de trabajar por esta memoria, no lo va a hacer nadie. Y también, por supuesto, volviendo a lo que decíamos al comienzo, la mega minería se da en un contexto, no en un contexto de aislación. Está lo simbólico, lo político, lo técnico metido en el medio. Entender la megaminería como un proceso técnico donde se discuta respecto de si la membrana DuPont filtra o no filtra, porque si la lixiviación y el cianuro después por el tiempo se volatiliza, etc. Las cuestiones técnicas yo no las voy a discutir y seguramente las van a discutir otros colegas que van a venir y que tienen mejores conocimientos para posicionar o para explicar estas cuestiones técnicas. Yo me quiero centralizar en esto, la megaminería
desarma y produce este tipo de conflicto, hiere el tejido social, entrega el territorio, siembra también discordia entre los pobladores, la famosa dádiva de la empresa social, de la responsabilidad social empresarial. Todo eso es la megaminería, no solamente el proceso técnico del open pit, del lixiviación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nosotros en La Rioja podemos partir desde acá, autoridades totalmente desconfiables, instituciones que no velan ni controlan los emprendimientos, entre ellos los mineros. No se hacen, por ejemplo, estudios de impacto ambiental, no hay manera de que las instituciones funcionen como debieran funcionar. Lamentablemente, las autoridades de cultura o de patrimonio de la provincia, que son muy buenos profesionales, son amigos míos y sé del compromiso que tienen con el patrimonio, pero lamentablemente la cultura y el patrimonio de la provincia de La Rioja no pesan, no es de peso político. Entonces las instituciones que debieran estar velando por todo este patrimonio están totalmente casi desarmadas o desabastecidas. Sin contar que la unidad de gestión ambiental que tiene la Dirección de Minería es la que está encargada de controlar los estudios de impacto ambiental. Cuando tiene que ver con el patrimonio cultural, debieran pasar por la Secretaría de Cultura, que a través de la Dirección de Patrimonio debe devolver un veredicto o una respuesta respecto de estos estudios. Nunca se ha hecho. No funciona, lamentablemente no funciona. Calificativos como estos son unos indios, hippies violentos, cuando se llevaban adelante manifestaciones de las asambleas durante la fundación de Chilecito, es totalmente descalificativo, e incluso hieren sentimientos de pertenencia a nuevas etnicidades, a los pueblos originarios, Tiene que ver con la represión, tiene que ver con la criminalización de la protesta. Todo esto, vuelvo a repetir, significa la megaminería en la provincia de La Rioja. Todavía no se dio ningún tipo de proyecto tan de gran envergadura. Han sido insinuaciones y esto ha desatado por parte de las autoridades y de nuestra provincia. En mayo del 2013, la represión brutal también en Famatina. Las gestas históricas de la resistencia del pueblo, hermanado en Alto Carrizal, en enero del 2012, y son los nuevos guardianes del cerro. Son los que van a salvaguardar y van a atesorar esa memoria cultural que tiene el cerro, que por supuesto ellos han crecido como han crecido mis padres, como mis suegros, en tierra de Famatina, en la zona de Campanas, y siempre el cerro es lugar, cuando uno se levanta en la mañana, es sitio de veneración. Uno no puede eludir ese paisaje, ese horizonte que siempre nos ha recortado la biografía del pueblo y la biografía del departamento y la vida de cada uno de los pobladores de la zona famatina. Esta resistencia se dio plenamente desde las bases. La gran marcha que se hizo en enero de 2012 acá en la provincia de La Rioja, también esto es la sublevación local de la gente, hermanada con el cerro. Y por supuesto el lobby minero, cuando sale, por ejemplo, nuestra universidad, a través del Consejo Superior, rechazó, mejor dicho, los fondos mineros de IMAR, con la resolución 168, y en los sitios de minería, otra pavada argentina, Entonces, como disgusta también cuando algunas instituciones, movilizados también por los estudiantes, salen y agregan, por esto que también comentaba Freddy, Y nuevamente, para despedirme, quisiera entrar en ese territorio, en ese paisaje que atesoraba Don Goyo. Vaya también esta ponencia como un homenaje, una celebración a su vida, que lamentablemente falleció hace poco, pero nos ha dejado un legado hermoso de vestigios de indios, de yuyos y de vida en el cerro. Muchas gracias.